Hola amigos, hoy vamos a hacer un análisis, una reseña del capítulo número 17 del libro Lo que Varguitas no dijo de la señora Julia Urquidi Llanes. Bueno, comencemos. Empezamos empezó este capítulo con un viaje que hizo la señora Julia Urquidi a Barcelona junto a su esposo Mario Vargas Llosa en ocasión del premio de Biblioteca Breve que ganó el escritor por su libro La ciudad y los perros. La señora Urquidi nos cuenta que fue un viaje muy bonito, a pesar de que fue una recepción muy preciosa la que hicieron para su esposo en homenaje de él, y que a pesar que ella se resfrió, tuvo un resfrío muy fuerte y tuvo que permanecer en el hotel y y retirarse de la fiesta temprano. A pesar de eso, salieron a pasear y la pasaron muy bien, y que fue en ese momento cuando ella sintió que estaban nuevamente unidos y que sintió que nuevamente se amaban ambos como cuando estaban recién casados. Nos transmite nos hace saber que es así exactamente como ella se sintió aquella vez. Luego, pero nos cuenta que al regresar a París tuvieron que cambiarse de casa, pues la dueña de casa recibía visita de una hija y temporalmente iban a necesitar ese departamento. Así que se fueron a otro que no les gustó para nada, que era muy sombrío, muy pequeño. Y nos describe este pequeño departamento como en realidad dos piezas. Una era el dormitorio y la otra era living, comedor, cocina. eh, y que afuera, en un pasillo, afuera en el patio, estaba la ducha, ¿no? Que la ducha era simplemente un gran bañador rodeado por una cortina que estaba sujeta a un alambre en círculo, y que al bañarse allá era peligroso, sobre todo en invierno, porque la nieve caía dentro del agua caliente y que había la posibilidad de coger una pulmonía, ¿no? Bueno, en fin, no la pasaron muy bien allá. Era muy incómodo para ambos, por lo que nos cuenta. Y también la relación entre los dos empezó a deteriorarse nuevamente, y llegando al punto en que casi no hablaban para nada, que él salía solo, iba solo al cine, y, y ella empezó a hacer lo mismo, a pesar de que eh, bueno, a pesar de que él le había dicho antes que las condiciones para quedarse con ella eran de que ella aceptase su forma de ser, y que él no iba a cambiar, y que él iba a hacer todo lo que él quisiese sin aceptar reclamos de su parte, pero que ella no, ¿no? Ella no debía ausentarse sin permiso sin avisar dónde iba, ella no tenía ese privilegio, ¿no? Y bueno, ella nos cuenta que su esposo le había advertido de eso, ¿no? Ya había pasado un año de la carta de México donde le pedía que se quedara, que no se fuera, que intentaran una vez más. Y, pero en este punto se estaban distanciando mucho, mucho más. Y las condiciones habían cambiado, pues nos cuenta de una rutina de,
de malos tratos, ¿no? De trato indiferente, no de violencia física. Ella no menciona violencia física, pero sí menciona la violencia de alguna manera, tal vez verbal. No lo podríamos decir porque no está muy claro, pero sí utiliza la palabra violencia un par de veces. ¿Mm? Y puede ser que también hablara de ella misma, ¿no? No sabemos con seguridad, no está tan claro, pero sí está claro que él también era violento, ¿no? Que había algo de eso ahí. Y no necesariamente eh, físico, no podría decirlo. Bueno, que en, toda, en todo esto, que ella se sentía cada vez más deprimida, ¿no? Pero que, tenía que pensar, um, tenía mucho miedo de provocar una pelea con él, de provocar una situación en que se destrozara todo, pues al contrario de cómo había estado un año antes, tenía todo claro, decidida a divorciarse, a terminar con esta situación por las buenas. En este momento de su vida estaba realmente abajo, estaba realmente deprimida y ya no era esa persona con esa fortaleza de ese momento de un año atrás, lo cual es comprensible si una persona es tratada mal todos los días, ¿no? Y tratada sin dignidad, ¿no? Entonces se puede comprender que esa persona haya perdido la moral, ha ido perdiendo la moral y ya no esté pensando claramente para tomar una decisión que le ayude a curarse, ¿no? Se estaba enfermando. Eso nos cuenta, nos hace ver porque nos dice que en una ocasión, bueno, en una ocasión ella para, para, para defenderse un poco trató de hacer lo mismo que hacía él. Así que fue a la casa de una amiga a esperar, a quedarse allá un domingo haciendo hora para no ver a su esposo. Y, y no le dijo nada. Y cuando llegó, encontró una carta de donde le decía que si le estaba poniendo cuernos, con esas palabras, ¿no? Que, que si tenía alguna necesidad eh, biológica, fisiológica, que si por eso le estaba poniendo cuernos y repite eso que tiene mucho temor. Bueno, no dice tengo miedo que me ponga cuernos, pero dice que cree que sabe que es por eso, ¿no? Que ella salió y nunca le dijo dónde estaba. Entonces le dice, si es así, no vas a conseguir que yo tenga celos porque no los tengo, ¿no? Le recrimina que él sufrió mucho con los celos de ella y le dice, yo nunca voy a estar celoso de ti, pero no creo que sea justo que si tú tienes una relación con alguien más, esto continúe. Pero le advertía también en la carta que él no iba a tomar el primer paso, que él no se iba a divorciar, que eso, dejando en claro que esa decisión tenía que venir de ella. Bueno, y esta carta le causó un poco de gracia a la señora Urquidi por la idea de los cuernos, porque dice, bueno, me causó gracia al inicio porque yo nunca le hubiera puesto los cuernos, yo nunca le hubiera engañado, eso era lo último que se me pasaba por la cabeza. Y como ella no pensaba con claridad, pensó que esto se trataba tal vez, o sea,
tuvo la ilusión de que tal vez él, a él sí le importaba y que sí le importaba que ella sentía celos, tal vez porque todavía tenía interés en ella, ¿no? Y entonces, bueno, digo no claramente porque yo creo que era muy obvio que él no, que él no la quería, ¿no? Ya no la quería, no como ella quería, no como ella lo amaba, no. Y bueno, entonces ella sintió que su esposo la trataba muy indiferente, con rabia a veces, la trataba mal y dijo, bueno, pues yo no le voy a decir nada, que es lo que hice. Y, pero él sí le pidió explicaciones en una ocasión, no pudo aguantar más y le pidió explicaciones. Y a lo que ella le recriminó también, le dijo, si tú no me dices dónde vas tampoco y haces, mmm, y yo no sé dónde estás. Da a entrever también que alguna vez le encontró un pañuelo con un manchado de un rouge, ¿no? De un lápiz labial que ella estaba lavando y lo encontró y le dijo, ¿no? Y que le dijo, si alguna amiga tuya no tiene una servilleta para limpiarse, por favor, dásela, porque a mí me cuesta mucho trabajo lavar tus pañuelos, ¿no? Y naturalmente comenzó otra discusión y bueno, era una situación así la que ella vivía, y esa situación de peleas y recriminaciones se había hecho constante, algo que yo no sé cómo lo aguantaban, ¿no? Pero era una situación que él podía haber terminado antes, ¿no? Y bueno, ella quiso hacerlo, ¿no? Un año antes, pero en este momento estaba perdiendo su autoestima, estaba perdiendo, es lo que refleja en el libro, en el capítulo, ¿no? Tal punto que recibieron una visita en una ocasión de la ex esposa del Che Guevara, ¿no? Tenían amistad con ella, que había estado con ellos, hospedándose con ellos ya en más de una ocasión. Esta señora se llamaba Hilda y bueno, era una visita agradable por lo que ella describe, ¿no? Dijo que fue desde hace mucho tiempo no había escuchado a su esposo hablar y conversar tan amenamente con alguien. Pero al mismo tiempo se sintió un poco dejada de lado y dijo, bueno, a mí él me ignoraba por completo, así que yo prefería muchas veces ir a mi habitación y hacerme la dormida, pero los escuchaba siempre hablar amenamente a los dos. En una ocasión la señora tenía un compromiso y su esposo se fue a trabajar y ella tomó unas pastillas para dormir y al no conseguir dormir tomó más y sintiéndose tan mal, con un estado depresivo tan grande, se tomó todas las pastillas, abrazó el retrato de su sobrina Wanda, quien ella con tanto cariño llamaba Wandita, y, y perdió el conocimiento. Recuerda solo que despertó en en un hospital horrible, ¿no? Y, y que allá una enfermera era muy mala, que la trataba muy mal, que la gritaba, que la obligaba a estar de pie y si ella un poquito se sentaba, pues le empezaba a gritar. Y que ella no pudo más y le tiró las revistas en la cabeza y le empezó a gritar hasta que la enfermera se fue de la habitación. Y bueno, se desahogó con la enfermera que también lo merecía, ¿no? De esa forma. Y
Cuando su esposo fue a recogerla, estaba muy enfadado con ella. Pagaron el hospital y se fueron a su casa, donde no se dirigían más la palabra, ¿no? Prácticamente no se dirigían la palabra. De pronto le llamó su cuñado de Perú, ¿no? El esposo de su hermana, y quien muy preocupado habló con ella y le pidió que no volviera a hacer algo así. Al colgar, ella dice, bueno, él fue muy tierno conmigo, estaba realmente preocupado por mí, y le preguntó a su esposo por qué había llamado a Perú, por qué había informado de esto. A lo que él le respondió que él les había dicho todo para que sepan que él no tiene la culpa de nada, que son cosas de ella, que es el comportamiento de ella, que él no tiene ninguna responsabilidad si alguna vez llega a sucederle algo. Y a lo que a esto ella reaccionó siendo irónica con él y recriminándole irónicamente todas las cosas. Le decía, por ejemplo, que él le dijo, claro, tú no tienes la culpa de nada, tú siempre me tratas con cariño, eh, nuestras, las necesidades que tenemos las cubres con cariño, las cosas que hago por ti, el amor que te doy, me lo agradeces con tanto, me tratas tan bien, eres tan cortés conmigo. Y un montón de ironías que ella sacó tan, de esta forma, pero ella no le dijo las cosas, no llamó las cosas por su nombre, ¿no? Claro que se le dio a entender cómo se sentía, pero sin decir las cosas por su nombre, como realmente son, como realmente fueron para ella, sino que usó la ironía, ¿no? Es también una forma de no provocar, ¿no? De que no suene tan agresivo todo. En fin, después de este episodio, su esposo cambió un poco con ella. Nos cuenta de que él ya se despedía con un beso, le saludaba con un beso, e inclusive empezó a conversar más con ella. Inclusive en una ocasión le había dicho que quería leerle algo, que se sentara a su lado y que apoyara su cabeza en sus rodillas como hacían antes, y leer, ¿no? Como hacían antes cuando recién se habían casado y vivían en Lima, en la calle Porta. Y dice, fue muy hermoso, pero yo ya no me sentía, ya no tenía confianza, ya no sentía esa confianza de antes. Y en ese momento nos dice, ella empezó a ver a su esposo tal como él era, sin idealizarlo. Que todavía lo amaba mucho, claro, pero que ya no lo idealizaba, porque antes veía solamente sus virtudes y nada más. Y, y tenía muy pocas críticas hacia él, ¿no? Pero esta vez decía, ya me cansé, y él se dio cuenta también que yo ya había cambiado. Y bueno, así termina el capítulo termina el capítulo diciéndonos que por fin les permitieron volver a su anterior departamento, ¿no? Y ella está muy feliz, los dos estuvieron muy felices de regresar allá, porque ella dice, bueno, ahí sí, ese departamento era muy bonito. Y aquí cito sus palabras que dice, qué alegría me dio regresar a mi hogar. Quería mucho a ese departamento. Era tan acogedor, tan alegre y con infinidad de recuerdos de toda índole, ¿no? Y termina diciendo que tenía la esperanza que al cambiar iba a cambiar también su matrimonio. Y aquí termina ella este capítulo. Y bueno, al leer el capítulo personalmente,
me conmovió muchísimo, ¿no? Me conmovió muchísimo, sobre todo la parte cuando ella toma las pastillas, cómo ella describe ese momento, cómo nos transmite esos sentimientos de desesperanza total, ¿no? Y uno tiene la sensación de que es muy injusto todo lo que le está sucediendo, ¿no? Él estaba enferma del alma, ¿no? Había contrastaba muchísimo con la fortaleza que había mostrado un año antes, ¿no? Pero esto se puede entender porque si uno va maltratado todos los días, ¿no? Está en una condición desigual, que es uno el que necesita, uno el que quiere, el que ama, pero la otra persona no. Ella misma dice en este capítulo que también que ella sentía cuando tomó las pastillas, que ella había llegado a la conclusión de que su esposo le culpaba porque ella no daba el paso para divorciarse ya, de que él no podía estar con quien realmente amaba y que por esa razón la trataba tan mal, ¿no? Y bueno, entonces había caído en un lugar que ya no podía salir de ese agujero, ¿no? Ya no podía salir. Estaba totalmente débil, ¿no? Ese hermoso carácter que tenía, esa personalidad se estaba tambaleando. Y estoy segura que si hubiera vivido más tiempo de lo que vivió con su esposo, hubiera terminado quizás como una sombra de lo que era una persona tan alegre, tan viva, tan tenía ese carácter tan fuerte, pero el carácter fuerte que tienen las personas bondadosas, ¿no? Inteligente. Todo eso lo estaba cambiando, le estaban quitando eso, ¿no? Porque claro, un año antes había tenido la oportunidad de estar sola por un tiempo. Y estando sola, ha alejado de sí esa presencia que le hacía recordar que ella necesitaba, que ella era menos, que ella quizás le hacía olvidar su verdadero valor, ¿no? Y que ella ya no sabía más cuál era su verdadero valor. Y en esa época, estando sola, pudo pensar más claramente de todo esto, ¿no? En todo esto. Y sin embargo, después de un año de una convivencia tan terrible, ya no tenía ese mismo valor y esa misma perspectiva. Así que esa es mi opinión sobre este capítulo. Pero y creo que si la señora Urquidi, todos sabemos que la señora Urquidi ha regresado a Bolivia, ¿no? Que tomó la decisión de regresar a Bolivia. Y después de leer este capítulo, pienso que me puse a ver unos videos de Cochabamba, donde ella vivió inicialmente y después también, o sea, solo un tiempo vivió en La Paz, ¿no? Y me puse a ver unos videos de Cochabamba y encontré un video precioso de un grupo folclórico muy, muy famoso en Bolivia, que es el grupo Chila Hatun, que son muy talentosos y son muy bonitos, tocan muy bonito la música folclórica, y se llama, de una canción que se llama Recuerdos. Es un videoclip, y al ver el videoclip vi la ciudad tan hermosa de Cochabamba, llena de vida, llena de flores, es una eterna primavera, ¿no?
Y como ustedes también saben, en Latinoamérica se encuentra mucho esa juventud, ¿no? Hay mucha juventud. Está lleno de jóvenes. Entonces uno ve a esos jóvenes que tan alegres, tan felices de vivir, y uno se acuerda de que ha visto eso antes y que estar ahí le contagia a uno. Es la mejor, el mejor remedio para la tristeza, estar en medio de esta gente que está sonriendo no por agradarles a los demás, sino porque están felices, porque aman la vida, porque encuentran lindo lo que están viviendo. Y eso, entonces me tranquilizó saber que esa decisión que tomó de volver a su país, de volver a Cochabamba, seguramente le ha hecho muy bien, ¿no? Seguramente le ha hecho muy bien y sabemos que le ha hecho muy bien porque sobrevivió, se curó y salió adelante, volvió a ilusionarse, volvió a vivir y eh, volvió a ser feliz. Es lo que quiero creer. A pesar que siguió amando mucho tiempo al escritor, pero se curó, ¿no? Siguió amando la vida y siguió amándose a sí misma, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Pero no quiero adelantarme a los acontecimientos, así que voy a leer el próximo capítulo y en la siguiente ocasión voy a subir el audio correspondiente. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.